compartiendo mi pantalla. Roque, tú indicas cuándo, ¿cierto? Eso. Sí, buen día. Bienvenidos a todos. Haces la introducción y yo luego sigo y presento pues a Javier. Sí, señor. Buen día a todos. Hoy es nuestro buenos webinario número 13 de la comunidad Datispire Community. Nos acompaña Javier Bermúdez. Va a hacer los honores de la presentación el profesor Iván Amón. Entonces, adelante, profesor. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, de nuevo hago los honores ya que varios de nuestros invitados han sido de la especialización en inteligencia de negocios de la UPB o vía el Congreso de Inteligencia de Negocios. Entonces hoy también me corresponde pues presentar al profesor Javier con mucho orgullo, quien ha estado con nosotros en la especialización en inteligencia de negocios desde hace 10 años y ha participado en varios de nuestros congresos. Me voy a permitir leer algo del largo prontuario, pues si se puede usar la palabra del profesor Javier, aunque es tan largo que nada raro es que se nos vaya la sesión, pues ahí diciendo todo lo que ha hecho Javier. Pero bueno, ahí por encima les digo que es magíster en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas desde el Perú, claro. Tiene una maestría en Gerencia de Administración en Gerencia de Administración por la Escuela de Negocios de la EOI de España, y así rápidamente pues estudios de capital humano en el Tecnológico de Monterrey, obviamente su ingeniería, estudios de management en Harvard, de innovación en el Tecnológico de Monterrey, de emprendimiento en Babson College, de Lean Management en Festo Automation de España, certificación como KPI Profesional por el KPI Institute, coach sistémico por More Global de México, ¿sí? Eso por el lado académico, y eso que seguramente se me pasan algunas cosas más, pero pues por el lado de la experiencia práctica y real en proyectos pues de inteligencia de negocios y en general, y no solo inteligencia de negocios, pues Javier cuenta con más de 100. En estos días hacíamos, pues en días pasados, hacíamos la cuenta de las consultorías y proyectos en los que ha participado de su empresa propia y pues en otros cargos que ha tenido, pasaban de 100 proyectos de todo tamaño, incluyendo pues a la Petrolera del Perú, Petroperú, al Banco Central del Perú y a todo tipo de organizaciones pues bueno, en varios países pues entre otras cosas, ¿no? En 4 países. Entonces tiene en seguros, en minería, en energía, en petróleos, en el sector financiero, en retail, en comercializadoras, en transportes, en banca, en hospitales, una lista tan larga pues que digamos, como les decía, se nos va la sesión pues si hacemos todo el detalle. Entonces pues para mí un honor que Javier pues nos acompañe presentándonos un tema que lo viene trabajando desde su doctorado, y pues infortunadamente yo tenía una reunión y pues no la voy a poder escuchar, pero pues los dejo con el profesor Javier. Javier, adelante. Muchas gracias, Iván. Como yo siempre digo, el día que me convierta en actor, tú vas a ser mi agente de todas maneras. Listo. Buenos días con todos. No sé si ven ahí, ya están viendo mi pantalla. Sí, ya sí, Javier, dale. Perfecto. Ok, entonces, de lo que vamos a hablar ahora es justamente de un tema que vengo trabajando en mi tesis doctoral, pero que es algo que nació como una inquietud ya hace muchos años, viendo por qué algunos proyectos de BI en donde tenías todos los recursos, la mejor voluntad de todas las partes, fracasaban, ¿no? O por qué la famosa promesa de el valor de los datos es un nuevo activo estratégico y finalmente no había un retorno de inversión tangible, y todo podía estar terminando pues en un tema de marketing solamente, o como la famosa promesa de las tecnologías de autoservicio de los últimos 6, 7 años, donde prácticamente nos dicen pues que
que el usuario ahora está en capacidad de hacer todo, de generar sus modelos y de trabajar con los datos como mejor le parezca. Tenemos también otra de las aristas, los científicos de datos, donde algunos piensan pues, que un científico de datos es un marciano. Las empresas se matan por tener a los mejores 5 científicos de datos, por ejemplo, aquí en Perú, pero tienen el problema de que se le van esos 5 científicos de datos y toda la capacidad analítica la perdieron. Entonces, un poco trabajando sobre este tema, es como empiezo a meterme y a pensar en que este tema de los datos tiene que ir más allá de la tecnología, más allá de las capacidades de las personas, y tiene que ser un tema transversal a toda la organización. Y finalmente, al ser de esa forma, es que tiene que ser un tema cultural, ¿sí? Bueno, ahí un poco me presentaron. Yo tengo en BI, trabajando en BI desde el año 1999. He podido pasar por lo que algunos autores hablan del BI 1.0, 2.0, 3.0, con tecnologías limitadísimas como las que teníamos en esas épocas y tecnologías pues tan lindas como las que tenemos el día de hoy, ¿no? Yo siempre en clase, cuando los chicos hacen un mapa en alguna de estas herramientas, Power BI, Click, Tableau, etc., el mapa lo hacemos en 15 segundos. Yo les contaba cómo en el año 2011, en vez de hacer un proyecto de mapas, podía tomar tranquilamente 2 o 3 semanas con la tecnología que había, ¿no? Entonces, mucha experiencia, proyectos, como siempre digo, muy buenos, muy malos, donde se aprende mucho de ambos. Y bueno, metido también en otros temas de consultoría. Estoy trabajando mucho últimamente en la parte de innovación y la parte de emprendimiento. Tengo por ahí un par de startups. Beder, tuvimos la suerte ya de abrir oficinas en México y comprar una operación ahí en México. Y ahora en la cuarentena levanté este tema de motomapas. Me encantan los viajes en moto y he preparado ahí una herramienta y una plataforma colaborativa para los viajeros en motos. Si entre los presentes hay moteros, los invito a que entren a motomapas.com. Y como mencionó Iván, pues mucho tiempo ya en la docencia y con mi querida UPB desde ya hace 9 o 10 años, bastante tiempo. Por favor, siéntanse con la tranquilidad, libertad de hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Me gustaría más que esto, que una charla, lo manejemos inclusive hasta como un conversatorio, si se pudiera, ¿no? Un poco para empezar a hablar de cultura de datos, entendamos primero qué cosa es cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, esta es una definición que a mí me gusta, la saco del mundo de los recursos humanos, ¿no? Entendemos cultura como el conjunto de percepciones, actitudes, creencias, valores y formas de interacción, ¿no?, de las personas dentro y fuera de la organización. Entonces, nosotros siempre hemos escuchado en nuestras empresas hay culturas, subculturas, en nuestras casas hay culturas. Cuando nos casamos hay un cruce de 2 culturas distintas y creamos una nueva cultura seguramente en nuestras casas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de los valores, las creencias, ¿sí? El cómo nos desenvolvemos, el cómo nos ponemos límites, ¿sí? Para hacer las cosas, para tomar decisiones. Desde ese punto de vista, cultura de datos, yo lo entendería de la siguiente manera: la suma de capacidades y comportamientos de todas las personas de una organización, ¿sí? Porque estamos hablando de comportamientos y de capacidades, ¿sí? En lo relacionado al uso de los datos y siempre sin perder de vista la generación de valor con los datos. Pues siempre hablamos de los datos es el nuevo activo estratégico, el valor de los datos, se hace la comparación con el nuevo petróleo, etc. Pero
al igual que el petróleo, mientras está bajo la tierra, no vale nada. Ya recién cuando lo saco, lo refino y lo vendo como combustible, es que tiene valor. Lo mismo va a ocurrir con los datos. Podemos tener muchos datos almacenados hoy día. Los volúmenes de datos que podemos almacenar son enormes, son mucho más baratos a lo que eran antes. El tema es si los usamos para algo o no, ¿sí? Entonces la idea es esa suma de capacidades y comportamientos relacionado al uso de datos, pero siempre para generar valor. Seamos una organización con fines de lucro o sin fines de lucro. Un poco haciendo un paralelo a lo que está ocurriendo hoy día por aquí. El gobierno sacó el famoso bono, como la gente estaba en cuarentena y no podía salir, el famoso bono para la gente pobre. El tema es que el bono le estaba llegando a gente que ya había fallecido, a gente que ya no vivía en las direcciones que tenían registradas en las bases de datos del gobierno. Entonces, ahí justamente había un gran problema de gobierno y de calidad de datos, ¿no? Y de actualización de los datos. Entonces, al final el pobre gobierno se generó un gran problema porque empezaron a salir fantasmas que estaban cobrando bonos, o se prestó para que por ahí pues algunos funcionarios empiecen a quedarse con ese dinero, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tienen los datos, por ejemplo, en una situación como la de hoy día, ¿no? Para hablar de cultura de datos, es importante tener un modelo. Como buenos ingenieros, nos gusta siempre todo que esté soportado en algún modelo y no solamente en un tema de tener fe y creer, ¿no? Entonces, un poco he ido plasmando este modelo de cultura de datos de la siguiente manera, ¿no? Se habla mucho de que el sueño es ser una organización data-driven, ¿no? Ser una organización basada en datos. Pero ¿qué significa esto de ser una organización basada en datos? ¿Cómo hay que entender esto de ser una organización basada en datos? Esta, digamos, es la gran visión, el gran sueño. Y ese sueño se soporta en tres grandes pilares, ¿no? Primero, fortalecer las capacidades para el uso de los datos. Eso es lo que yo lo veo siempre como: te puedo dar la mejor herramienta, las mejores tecnologías, pero si las vas a usar para siempre hacerme un gráfico de líneas con las ventas del mes, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay que enseñarle a la gente a trabajar con esas herramientas, a trabajar con datos. A veces se hablan de conceptos de estadística descriptiva tan básicos que los usuarios no conocen esos temas, ¿sí? Entonces, toca fortalecer esas capacidades en los usuarios. Otro de los grandes pilares tiene que ver con las barreras mentales que limitan el uso efectivo de los datos. Ahí estamos hablando de comportamientos. Y justamente esos comportamientos son los que influyen directamente en una cultura. Si en mi cabezota yo creo que los datos no los tengo que compartir con nadie porque son míos, porque a mí me cuesta mucho hacer esos queries y correr esos procesos y armar mis datos bonitos, ¿por qué se los voy a compartir así de gratis a las otras áreas o a los otros usuarios? Esa es una barrera mental, que ese pensamiento me genera ese comportamiento de no comparto datos con nadie, ¿sí? Entonces, hay que ver cuáles son esas barreras mentales que están en la organización y empezar a trabajarlas y empezar a romperlas. Y para transformar comportamientos, para cambiar actitudes, lo que necesitamos cambiar son pensamientos. Entonces, tenemos que ir hacia ahí. Y, lógicamente, el pilar tecnológico que no puede faltar, pero que nuevamente algunos creen que es el más importante, no necesariamente, es facilitar las tecnologías analíticas para poder utilizar los datos. Y como hablamos de cultura, todo esto tiene que estar soportado en liderazgo. Si yo quiero llevar a cabo una transformación en una organización, esa transformación empieza, ¿sí?, desde los líderes. Si los líderes no creen en los datos o piensan que los datos no sirven para nada, estamos perdidos.
Sí, yo siempre digo, ¿cómo cambio el comportamiento de autoservicio en una organización si los líderes siguen pidiendo, tráeme los reportes? No, 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 no. Para mandos medios y operativos usen las herramientas. A mí me traes todo masticadito y explicadito, ¿no? Entonces eso es como querer decir que todos lleguen temprano y yo como jefe soy el primero que llega tarde, ¿no? Entonces vamos a entrar a esos conflictos. Vamos a describir un poco estos componentes de este modelo de cultura de datos. Cuando hablamos de ser una organización basada en datos, ¿de qué estamos hablando? De que tiene que haber una gestión basada en evidencias. Es decir, cuando tomamos decisiones, las decisiones tienen que estar soportadas en datos. Ya no es un tema de yo creo que debemos hacer esto. Me parece que, o me han dicho que, mi experiencia, mi sexto sentido. No, a nadie le interesa tu sexto sentido. Es tomemos este rumbo, abramos una nueva oficina, entremos a este segmento de mercado, lo que fuese, ¿sí? Pero con un soporte de información. ¿Sí? Entonces, este concepto de gestión basada en evidencias viene del mundo de la salud, donde justamente todo el tema de diagnósticos y buenas prácticas médicas se basan en evidencias. O sea, yo como te receto algo, te diagnostico algo, si es que no hay una evidencia de esto. Es como yo te digo, ahorita que tienes COVID y ni siquiera pues, te echo una prueba o ni siquiera has estornudado o tienes un dolor de garganta, ¿no? Entonces, todo tiene que ser basado en evidencias. Fundamental también cuando hablamos de una organización basada en datos es que nuestras soluciones analíticas, todos nuestros proyectos de BI, todo lo que estamos haciendo con el BI, esté alineado a lo que genera valor. Es decir, a darle soporte a la estrategia y a darle soporte a nuestros procesos críticos de negocios queremos verlo como nuestra cadena de valor. Eso vendría a ser una organización basada en datos. Cada uno podrá ver qué tan cerca o lejos anda su organización o sus clientes de este gran sueño de ser una organización basada en datos. Vámonos a los pilares. Cuando hablamos de fortalecer capacidades analíticas, hoy en día se habla mucho del famoso data literacy, ¿no? Que habla de la habilidad de leer, trabajar, analizar y argumentar con datos. Yo tuve la suerte de trabajar este proyecto de cultura de datos hace un par de años en el principal banco que tenemos aquí en Perú y en esa época yo trabajaba con la gente de Click y tuve la suerte de conocer e intercambiar ideas con Jordan Morrow, que es quien lidera este tema del data literacy. Y un poco cuando conversaba con él, yo lo que le decía o lo criticaba desde el punto de vista de que no solamente puede quedar esto en fortalecer capacidades, porque esto es lo que ha pasado toda la vida. Es durante el proyecto te enseño a manejar las herramientas, te vuelvo un experto trabajando con la tecnología, ¿sí? Vamos a fomentar el uso de los aplicativos con los usuarios, pero solamente queda en capacidad, no da el siguiente paso a cultura, ¿no? Un poco Jordan Morrow lo entendía. Lógicamente mi intención no era tirarme abajo el tema de data literacy, pero para mí el data literacy está todavía dentro de este gran tema o de este gran paraguas cultura de datos. Entonces, ¿hay que fortalecer estas capacidades analíticas? Por supuesto. Sí, eso es fundamental. Pero no lo es todo. Y muchos de ustedes que han participado en proyectos BI seguramente habrán visto que con una buena transmisión de conocimientos, de capacitaciones, los especializas en el uso de la herramienta y no necesariamente tienen los resultados que tú esperabas en el uso de las soluciones de BI. Nuestro segundo pilar tiene que ver con las barreras mentales. Y aquí es donde se centra más este tema de cultura. Nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestra predisposición hacia algo, dependen de cómo me siento. ¿Sí? O sea,
si yo siento que estoy aquí en esta charla, incómodo, no he desayunado por estar en la charla, ¿sí? No me voy a sentir cómodo, a gusto, quizás mi actitud, mis comportamientos frente a la charla no va a ser la mejor. Pero quizás, ¿por qué yo me siento de esa manera? Porque pienso que quizás esta charla no me sirve para nada, cultura de datos, ¿qué será eso? No sé, me han dicho que por ahí eso no sirve para nada. Entonces ya vengo con esa predisposición. Lo mismo ocurre cuando vamos a trabajar con clientes. A ver, siempre se dice que el peor cliente que puedes tener para trabajar es el Estado. Entonces, te llama alguna institución del Estado para trabajar. Entonces tú ya vas con ese pensamiento, tú ya vas con ese sentimiento de incomodidad o hasta molestia, decir, encima esta gente te hace trabajar muchísimo y te paga poco. ¿Cuál va a ser tu actitud, tu comportamiento frente a el requerimiento o el proyecto que te pongan, ¿no? Entonces, cuando tú quieres cambiar comportamientos, cuando tú lo que quieres es cambiar predisposiciones, tú tienes que ir a trabajar pensamientos. Entonces, para fortalecer una cultura de datos, tenemos que trabajar en los pensamientos que tienen los miembros de la organización en lo relacionado a los datos. Entonces, si yo no pienso que los datos son importantes, que los datos generan valor, si yo no pienso que tengo capacidad de usar una herramienta como Qlik, como Tableau, Power BI, MicroStrategy, Business Objects, la que quieran, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi predisposición frente a esto? No necesariamente la mejor. O sea, yo prefiero decir, ¿sabes qué? No, eso que han traído, esas herramientas no sirven para nada, sigámoslo haciendo a mano. Lo que hay detrás quizás es ese temor a, oye, yo no estoy en capacidad de usar esa herramienta, pucha, de repente me voy a quedar sin trabajo. Así que mi predisposición es eso no sirve, ¿no? O como el que se encarga de preparar los reportes. Él puede pensar de, oye, si instalan ahorita Tableau, yo me quedo sin chamba. ¿Cuál va a ser mi comportamiento, mi actitud? Ni hablar, me tumbo ese proyecto, ¿no? Entonces, es importante empezar a trabajar toda esta parte de pensamientos relacionados a los datos, ¿no? Eso es lo que se hace en cualquier modelo de transformación cultural. Simplemente en nuestro caso está delimitado al tema de los datos. Algunos ejemplos de pensamientos que bloquean el uso de los datos. Los datos son míos, no tengo por qué compartirlos. El área de BI es muy burocrática, mejor yo armo mi propio modelo y empiezas tú a tener tu primer servidor, tu primera base de datos, tus propias herramientas. El área de finanzas, sin darse cuenta, ya contrató un DBA, ya tiene 3 analistas de sistemas, etc. O no creo que genere algún problema si no registro bien la fecha de nacimiento en el sistema, ¿no? Por ejemplo, en una clínica, en un hospital, toda la estadística se genera a partir de los grupos etarios y de género. Entonces, si yo no tengo bien registradas fechas de nacimiento y si eres hombre o mujer, puedo echar a perder todas las estadísticas. Pero si yo no soy consciente de la importancia que tiene el buen registro de un dato, posiblemente me equivoqué o no lo registre o lo registre mal y no pasa nada, ¿no? Entonces, hay que empezar a identificar cuáles son esas barreras mentales que existen, ¿sí? Y que bloquean, limitan el uso de los datos en nuestras organizaciones. Y ahí me gustaría que pensemos un poco con este ejercicio. No sé si conocen Menti. Si no lo conocen, se los presento. Entren, por favor, desde sus teléfonos o lo que tengan a la mano a www.menti.com, pongan ese código 731222 y respondan esa pregunta. ¿Qué pensamientos bloquean el uso de los datos en sus organizaciones o en las organizaciones en donde hacen consultoría o con las que trabajan, en sus clientes? ¿Cuáles son esos pensamientos que hoy día limitan el uso de los datos en las organizaciones? A ver qué nos sale, qué armamos de esto.
confiabilidad de los datos, exacto. La calidad de datos en esta organización es una porquería, ¿no? Yo no confío en esos reportes que me dan. No es importante para lo que hago, exacto. El escrutinio de mi trabajo, esto no sirve para nada, no entiendo por qué llenarlos. No saber para qué le sirven los datos. Muy caro, no lo necesitamos, estamos bien así, se le sirve. Cada uno tiene el poder. Trabajo extra. Yo recuerdo hace muchos años, mi padre estaba en la policía y había conseguido que implementen la primera red informática en el hospital de policía. Les estoy hablando, yo era muy pequeño y trabajaban todavía con máquinas de escribir. Y cuando llegan toda esta donación de instalar una red, instalar computadoras, más bien lo que pensaban los policías que trabajaban en el hospital era: nos van a poner computadoras para que trabajemos más. No, no, no. Sigamos con las máquinas de escribir. Entonces ya se imaginarán ahí pues las tremendas barreras hacia la tecnología, ¿no? Mi experiencia es suficiente, dificultad de acceso y entendimiento de los datos, ¿sí? Esto que han puesto lo voy a compartir con ustedes. Pero esto es un poco para que se den cuenta de que existen esas barreras y que normalmente en las metodologías o proyectos de BI que llevamos a cabo no consideramos este tipo de cosas, ¿sí? O sea, nos orientamos más a la parte tecnológica seguramente, y estas son las consideraciones que finalmente pueden hacer que un proyecto tenga éxito o no tenga éxito. Eso es como cuando invierto $2 millones en implementar SAP, pero no soy capaz de invertir $30,000 o $40,000 en un buen programa de gestión del cambio para el uso de SAP. Y tengo tanta resistencia al cambio que esa resistencia termina costándome de repente $500,000 más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no trabajo en la cultura, no trabajo en el pensamiento. Eso es lo que decíamos hace un rato. En la situación en la que vivimos hoy día, hemos tenido que transformarnos digitalmente, muchos de nosotros, desde nuestros niños que están en la escuela, los más grandes en las universidades, la gente con el teletrabajo. Entonces simplemente fue, ¿sabes qué? A partir de mañana estudias o trabajas desde tu casa, pero nadie nos dio un soporte mental para cambiar pensamientos de si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. O sea, yo soy coach y algunos de los procesos de coaching que he tenido durante la cuarentena es apoyando a mis colegas docentes de la universidad, mayores, profesores de más de 60 años, que decían: Javier, ahora sí me quedé sin trabajo porque yo no puedo sentarme en una computadora y abrir herramientas y dictar clases. No, no. Si ya con el PowerPoint en una clase sufría, imagínate ahora, ¿no? Yo soy profesor de pizarra, de tiza. Entonces, es trabajar con ellos para que cambien esa mentalidad, ¿sí? Y hoy día están dictando sus clases tranquilos por un Zoom, por un Blackboard, por Teams, por la que quieran, utilizando herramientas y haciendo dinámicas basadas en tecnología. Nuevamente, esos pensamientos hacían que ellos no trabajen correctamente. Lo mismo ocurre con los datos. Entonces, en nuestros proyectos, inclusive, nosotros deberíamos empezar a buscar esas barreras y empezar a trabajarlas, considerarlas, porque hay unas que son más fuertes que otras, ¿sí? Y eso hay que tenerlo presente. Cuando hablamos de facilitar las tecnologías, lógicamente estamos hablando de tener un gran repositorio centralizado, como quieran llamarlo, sea un warehouse, sea un data lake, ¿verdad? Quieran manejarlo en los formatos como por ejemplo los maneja un clic con sus QEDs, lo que quieran, y las diferentes tecnologías, pero facilitar las tecnologías analíticas que necesita la organización. O
¿sí? Yo soy agnóstico en el tema de tecnologías. Todas funcionan, todas sirven. Lo que hay que tener claro es cuál es la que necesitas y lógicamente la que es mejor para tu organización y lógicamente que esté al alcance de tu bolsillo, ¿no? Entonces, tampoco puedo fomentar esta cultura de datos si es que no trabajo con tecnología, ¿no? O sea, necesito tecnología porque hay que masticar volúmenes muy grandes de datos. Pues adicionalmente a estos tres pilares, lo que tenemos son habilitadores. Y estos habilitadores son eh, pequeñas iniciativas, consideraciones que no pueden faltar dentro de un modelo de cultura de datos, por lo menos lo que he ido investigando y levantando en el tiempo. Entonces vamos a hablar de algunos de esos habilitadores también. Un primer habilitador tiene que ver con el adecuado registro de los datos. Hoy en día todavía, por ejemplo, seguimos viendo tablitas de este tipo con papeles impresos para llenar en las clínicas, en los bancos, en las instituciones del gobierno, del Estado, ¿sí? Entonces ustedes se imaginan cuando se empiezan a vaciar esas hojitas a un Excel y esos Excels a una base de datos o lo que fuese. Hoy en día se pueden hacer aplicaciones de formularios tan simples, gratuitas, fáciles de usar, y en vez de estos papelitos podríamos tener tabletas o que el mismo usuario registre la información o ver de qué manera digitalizamos y automatizamos estos registros, porque justamente los datos se empiezan a generar desde este momento y de ahí ya cuando llegan a las bases de datos transaccionales o a los repositorios de BI, y hay todo un trabajo complejo de limpieza, de calidad de datos, de arreglar los datos, o a veces se pasan los datos como están y nos malogran, ¿sí?, todos los análisis que queremos hacer. Otro habilitador que es importante es que debe existir una única versión de la verdad. Llámenlo, como les digo, warehouse, data lake, data mart, que sea on-premise, que esté en la nube, que sea un appliance como NetEase o Teradata, o usemos tecnología Hadoop en el sabor Cloudera, como quieran, la que quieran. Lo importante es que haya una única versión de la verdad, un solo repositorio, ¿sí?, un solo juego de datos desde los cuales, ¿sí?, se obtiene la información para el análisis. Hoy día podemos tener versiones, yo he visto bancos que tienen por ahí el warehouse, por ahí tienen el data lake, tienen los pequeños data marts en las diferentes áreas, la información está duplicada, triplicada, con diferentes criterios al momento de cargarla. Entonces gestionar eso se vuelve imposible. Hoy día ya ni siquiera se pueden controlar esos datos y cuando generas informes desde las diferentes herramientas o plataformas salen cosas totalmente diferentes. Entonces, una única versión de la verdad. Hay que pensar más allá de los datos existentes. Esto lo aprendí hace ya varios años. Siempre cuento una experiencia en un proyecto de una empresa que vende autos. Y estaba la hipótesis de que dependiendo de el color del auto de exhibición, se generaban más leads. Entonces yo lo que les dije es, bueno, validemos eso al toque con un modelito de minería. Y el problema es que en el sistema solo se registra la marca y modelo del auto de exhibición, no se registra el color, ¿no? Entonces no se podía hacer ningún análisis porque no se tenía ese dato del color. Entonces hoy en día toca empezar a datificar, a empezar a guardar información de todo tipo, como lo que hacía un Google, un YouTube, un Facebook, un Instagram hoy día que guarda información, inclusive no sabe ni para qué la guarda. Y después de algunos años se da cuenta de que le puede servir para esto, para el otro, y ahí viene el éxito de muchas de estas compañías, ¿no? Entonces hoy día el costo de almacenar información es muy bajo, es barato. Lo que toca es ponernos a pensar en qué datos son importantes que empecemos a registrar, ¿sí?, en nuestros sistemas, en nuestras bases de datos, que nos puedan servir.
para utilizarlos, ¿no? Como el típico ejemplo de que en una campaña de marketing le llegue una promoción de champú a un calvo, ¿no? Eso es porque quizás te faltaron algunos datos, ¿sí? O para fidelizarte te envíe un postre de leche y tú eres, pues, ¿cómo se llaman esos que son intolerantes a la lactosa, ¿no? Entonces, tú como cliente te vas a sentir muy mal, ¿no? Entonces, hay que ver qué datos son importantes, empezar a registrarlos hoy en día. Lógicamente, al empezar a tener más y más datos, más información, y al estos datos empezar a tener mayor relevancia, mayor importancia para nosotros, lo que nos toca es fortalecer la seguridad de la información, ¿sí? Porque ya esos datos se vuelven sensibles, ¿sí? Se vuelven importantes. Y esto también es un tema cultural. O sea, yo conversaba con gente del banco y decían, sí, pues en este banco son unos traumados, nos deshabilitan los puertos USB, entonces a mí me gustaría bajarme la data en un Excel y en mi casa el fin de semana la sigo trabajando y cosas como esas. Pero ellos no entienden que lo que hay detrás es un tema de seguridad de información, que es un tema de que, oye, tú no sabes en los problemas que puedes meter al banco si esos datos o si ese USB que te lleva se pierde y se filtra en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es trabajar pensamientos. Ahí estaríamos hablando de una cultura de seguridad de la información. Que más bien yo no diga, no, en este banco son unos traumados que no me dejan bajar la información Excel. Más bien mi pensamiento debería ser, oye, no está bien bajar la información Excel. ¿Sí? Hay un riesgo detrás de eso. Entonces mejor hay que trabajarla solamente en el sistema y dentro de la red de la oficina del banco, ¿no? Los datos deben estar gobernados, el quinto habilitador. O sea, el gobierno de datos no vamos a hablar mucho porque ya hemos tenido charlas y tenemos bien clara la importancia del gobierno de los datos. Es un gran habilitador hoy en día. Y hay que tener presente lo que les dije hace un rato, ¿no? Que una verdadera transformación cultural empieza con el ejemplo de quienes lideran la organización. Por eso yo les decía, si buscamos una transformación cultural, ¿sí? Tengamos claro que los líderes son quienes nos van a ayudar en esta transformación y el cambio empieza con el ejemplo de los líderes, ¿sí? Eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. No sé si tenemos algunas preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla y me gustaría de repente que conversemos unos minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Javier. Por favor, pueden abrir sus micrófonos para preguntar o escribir en el chat directamente. A ver, en el chat... No tengo preguntas. ¿Sí? ¿Tiene preguntas? Sí, Ronald. Javier, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno, Javier, pues he tenido la oportunidad de conocerte creo que en uno de los eventos que hicimos ahí en la Universidad Pontificia, en los congresos. He tenido la fortuna de asistir a todos, entonces pues estoy muy relacionado con el tema. Yo soy el analista de BI de Muebles Amar, analista líder, y pues nosotros creería que tenemos un tema bien estructurado. ¿Por qué? Porque pues la compañía, tanto líderes como las áreas, están muy enfocados al tema de datos. Segundo, tenemos herramientas con las cuales le facilitamos el consumo, pero el consumo descriptivo. Te hablo de Tableau, tenemos Tableau en la compañía. Y en este momento estamos haciendo una implementación de AWS donde hemos ingestado nuestra información al data lake, y entonces ahí es donde empiezan mis problemas acá como el área de gestión de información. Primero, porque estamos ingestando
pero ¿cómo yo le digo a mi usuario ahora que es AWS y cómo trabaja y todo este tema de diferentes versiones? Porque es que yo en AWS ingesto en el Data Lake, pero dependiendo de la fuente, la variedad allá es como, o sea, ya no es el datamar, ya no es la bodega donde ellos fácilmente tienen su información resuelta prácticamente y al lenguaje de negocio, sino ya tengo el AWS. Entonces, para mí ha sido complicado ese entregarle al usuario la información o el dato que ellos necesitan. Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿qué me recomiendas tú para, para facilitarles a ellos el data lake? Justamente ese es un gran problema que se ha tenido hoy día con los data lakes que se han puesto de moda. O sea, en un data lake, si lo quisiéramos resumir, prácticamente estamos haciendo un copiar-pegar a la mala de los datos que tenemos. Ya no son estructuraditos y listos para que el usuario los sirva. Y ahí te pongo un ejemplo que siempre me gusta poner cuando hablo de los data lakes. Los data lakes de hoy día son como que yo te entrego una caña de pescar a ti, usuario, y te digo, suerte, vaya a conseguir el pescado. Pero en ningún momento te pregunté si sabías pescar. Tener la bodega, el warehouse, el modelito estrella, es como que al usuario le digo, consigue el pescado, pero lo mando al supermercado. Entonces en el supermercado tiene las góndolas, tiene todo ahí servido con sus letreritos, ¿sí? Y le digo, a ver, ¿qué pescado quiero? Un lenguadito, lenguadito. Una corvina, una corvina. Lo sirvo y me lo llevo. Los data lakes de hoy día están pensados más para el analista de datos que para el usuario final, ¿sí? Por eso no se olviden de este tema de te di una caña de pescar, pero yo no sé si sabías o no sabías. ¿Qué más? Ni me preocupé por enseñarte a pescar, ¿sí? Yo alguna vez discutía esto con Claudia Inhoff, porque ella decía, no, ya con las capacidades de procesamiento que tenemos hoy día, ya no es necesario los modelos estrella, o los modelos estrella nacieron por un tema de performance. Entonces hoy día con las capacidades de procesamiento ya la estrella se murió, ya no sirve para nada. Entonces yo le decía, un ratito, aguanta. Hoy más que nunca el modelito estrella es importante porque yo hoy día te estoy dando herramientas de autoservicio y si la parte de atrás no la tienes en cristiano, no la tienes tan clara, tu usuario no va a poder tomar esos datos y utilizarlos. Entonces lo que te está pasando es que a tus usuarios les estás diciendo, ahí está la caña, vayan a pescar los datos al lado, pero no te has preocupado de si saben o no saben pescar. Entonces, lo que toca es enseñarles a pescar. Lo que toca, ahí te va a tocar es trabajar mucho en la capacidad que ellos tengan para ir a trabajar con esos datos. Y ahí vas a tener un primer gran desafío, que es el siguiente. El usuario te va a decir, oye, pues no se supone que esto nuevo, más moderno, seguramente más caro, no es para que me hagas la vida más fácil. Me le estás haciendo más difícil. Antes yo entraba a la bodega con mi Tableau, jalaba mis datos y tenía lo que necesitaba. Es más, jalaba otro poquito por aquí, seteaba 3 variables y hasta hacía pronósticos. Y ahora me estás diciendo que me vaya a complicar aquí al data lake, ¿sí? Ese es un gran problema que hoy día tienen los data lakes. Porque también en los data lakes tú puedes empezar a estructurar información, pero por ejemplo en un Hadoop, tú empezarías a tener problemas de performance. En Hadoop lo recomendable es trabajar con tablones. Entonces, eso de cara al usuario es más complejo. O sea, por eso hoy día lo que yo por lo menos he visto de los data lakes, se están pensando, se están modelando, se están trabajando más en un usuario analista de datos. Entonces yo no puedo asumir que mi usuario está preparado para eso. Entonces toca echarle mucho trabajo en fortalecer las capacidades de análisis y de trabajar con datos a esos usuarios. Pero como te digo, el desafío más grande es que te lo van a comparar, porque te van a decir, oye, antes yo daba 2 clics y ya tenía lo que necesitaba. Uy, ahora tengo que meterme
meterme más y entender más, tengo que consultar un diccionario de datos, no sé exactamente dónde están los datos. Entonces toca empezar a capacitar muchísimo más a la gente y de alguna manera explicarle por qué de esta nueva manera es mucho mejor y genera un mayor valor al negocio. Que ahí también está lo difícil. Muchas empresas aquí han empezado a migrar a los esquemas de Data Lake y se han caído de cara justamente porque no necesitaban un Data Lake. Podían seguir trabajando de la manera tradicional con un repositorio tipo warehouse, con una bodega y caminaban mejor. Sino que se ha puesto de moda, yo lo digo así, se ha puesto de moda el tema de los Data Lakes. Es un negocio muy grande empezar a vender esto. Y bueno, toca ahora ver cómo hace que funcione y que genere valor, ¿no? Yo por lo menos en 2 bancos con los que he estado aquí, hasta el día de hoy no pueden apagar la bodega y el uso del Data Lake que tiene más de 3 años o 4 no llega, pero ni al 20%. O sea, migrar a los usuarios finales desde las bodegas tradicionales al Data Lake les está costando muchísimo. Y el Data Lake sí les está sirviendo mucho a los analistas de datos, a los científicos de datos, ¿no? Pero ahí hay una gran brecha que cerrar. O sea, y es que, por ejemplo, yo en la compañía tengo 10, nosotros le llamamos analistas de datos, pero ellos en realidad en realidad analizan sus datos, son con Tableau y, como te digo, información muy descriptiva. Tenemos solamente un científico de datos que le llamamos, que es el que está en la capacidad de hacer modelos y temas de machine learning y todo este tipo de cosas con R, Python y todas esas cosas, tenemos uno solo. Y además de eso, mis analistas de datos, que son los que trabajan Tableau, ninguno es ingeniero de sistema o sabe hacer un SEGLE, nada de eso. Son muy buenos analizando la data, encontrando cosas, haciendo sus tableros, pero no saben hacer un query. Entonces todavía se me dificulta más decirle, hey, vete un data lake, y que las cosas de pronto ni con un query se resuelven, porque es que tengo cosas en planos, tengo cosas en tablas relacionales, tengo en tablas columnares. Entonces ha sido complicado esa parte. A mí lo que me ha tocado vivir ahí, y es algo que puedo afirmar hoy día, es más fácil convertir a un usuario de negocio, de estadística, que te maneje la parte de datos, o sea, hacer queries, bajar datos, joins, etcétera, que más bien a uno que viene solamente del mundo de tecnología, llevarlo al mundo de la estadística y de los datos. Pero ahí te va a tocar tomar la decisión, o te buscas un nuevo perfil de analista que venga con lo que quieres, o le fortaleces las capacidades que le faltan a los que ya tienes. Porque ya te subiste al caballo del Data Lake, ya no te vas a poder bajar de ese caballo. Entonces lo que te va a tocar es fortalecer capacidades, pero siempre de la mano con el tema cultural, para que no sientan ellos que empezar a trabajar en el Data Lake es peor, les cuesta más, ¿sí? Y que no van a tener los resultados que tenían antes, ¿no? O sea, va a tocar ahí un acompañamiento muy fuerte al inicio, para que más bien no se te vuelvan terroristas del Data Lake, ¿no? Y sean ellos los que digan, no, el Data Lake no sirve, y lo que hacíamos antes era mejor, y bla, 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 ¿no? Te va a tocar un acompañamiento importante, pero sí, te va a tocar fortalecer las capacidades que le faltan. Entendido. Muchísimas gracias, Javier. No, de nada, Ronald. No sé si alguien más tuviera preguntas. Dice, además del ejemplo de líder de la organización, ¿cómo debe ser la cultura de cambio para el resto de los directivos y personal analítico y que dejen de usar Excel? Es que, a ver, nuevamente, tú una cultura, o sea, lo bonito es que hoy día tú puedes diseñar y definir una cultura. O sea, para mi empresa, yo podría decir, estas son las capacidades que yo deseo y estos son los comportamientos.
Entonces yo digo, para mi empresa, con que sepas usar una herramienta de autoservicio, ¿sí? Sepas algo de queries, entiendas cómo funciona un modelo de datos, suficiente. Si yo soy una empresa más compleja, yo digo, no, no, dentro de mi cultura de datos, las capacidades que yo tengo que desarrollar, no solamente es una herramienta de autoservicio y queries, también necesito que manejes estadística avanzada, necesito que conozcas de modelos analíticos, de machine learning y bla, bla, bla. Entonces, mi cultura de datos es distinta a la otra. Entonces, yo eso es lo que me pongo como meta, y estos son los comportamientos hacia los datos. ¿Cómo se transforma una cultura? Digamos, dentro de los modelos de gestión del cambio y de transformación cultural, a mí me gusta uno donde siempre hago un comparativo con el cepillado de dientes de los niños. Entonces, si yo quiero que mi hija desarrolle una buena cultura de salud oral, puedo hacer lo siguiente. Podría decirle a mi hijita, hijita, si te lavas los dientes después de cada comida, te voy a premiar con este cepillo hermoso de la Barbie que te gusta o del juguete que te gusta y bla, bla, bla. Puede haber un premio. Lo otro que le puedo decir a mi hijita es, hay una consecuencia. Mi amor, si no te lavas los dientes después de cada comida, no hay cuento, no hay televisión, no sé, lo que le guste. Entonces, hasta ahorita tengo dos opciones, premios y consecuencias. Una tercera manera es, mi hijita me podría decir, papito, yo encantada de lavarme los dientes, pero no sé lavarme los dientes. Entonces, ¿qué me toca a mí? Enseñarle a lavarse los dientes. Entonces, me tocará pararme con ella, ir al baño juntos y cepillarnos juntos hasta que aprenda. Y otra cuarta estrategia para modelar el cambio tiene que ver con hacerle entender por qué es importante lavarse los dientes. Entonces yo podría entrar a Google y sacarle fotos de niñitos con caries que están sin dientes o con dientes negros y decirle, hijita, esto es lo que pasa cuando no te lavas los dientes. Estas son las consecuencias cuando no te lavas los dientes. Entonces yo puedo combinar cualquiera de las cuatro, usar dos o usar las cuatro, pero de esa manera modelo el cambio. Entonces en la organización tiene que empezar a ocurrir lo mismo. O sea, de alguna manera generar premios o consecuencias por no estar alineado a estos comportamientos que yo quiero, ¿sí? Con el uso de datos. O sea, hay una consecuencia si sigues bajando los datos en Excel a un USB y te los llevas a tu casa. Hay una consecuencia. Hay un premio, viendo las estadísticas, digo, miren, el usuario que más consultas a la bodega le ha hecho este mes es Juanito. Felicitamos a Juanito porque él está fomentando el uso de los datos y la gestión basada en evidencias. Un premio para Juanito. Lo otro es explicarles, oye, por qué es importante trabajar con datos o las consecuencias de tomando decisiones sin datos o sin darle importancia a los temas de calidad de datos o de gobierno de datos. Sí, por eso digo, todos estos proyectos van acompañados de un proceso de gestión de cambio y de alguna manera modifican la cultura. Y eso es complejo. Eso es complejo. O sea, un ejemplo cercano, yo acabo de adoptar un perrito hace 10 días. Entonces, ese es un perrito callejero que ya viene con una cultura de perro callejero. He tenido que cambiar esa cultura a través de premios y consecuencias con las galletitas para perros. Si haces lo que yo te pido, está tu premio. Si no haces lo que yo te pido, no hay premio. Hay jalón con la correa y ese tipo de cosas. Entonces, voy adaptando esta nueva cultura. Y hoy día, por ejemplo, estoy dictando tranquilo mi charla, lo tengo sentado echadito aquí al costado, no está haciendo alboroto, ni ladrando, ni gritando. Entonces, hay un cambio cultural. Lo mismo va a pasar en las organizaciones. Con el tema del Excel va a ocurrir lo mismo. Lo que no puede haber es cortocircuito o inconsistencias. Que yo hoy día salga a decir, sí, el uso del BI, del autoservicio, y por eso hemos invertido en estas tecnologías, y al ratito yo sigo armando mis cosas en Excel y decir, no, lo que pasa es que en Excel es más fácil, no me gusta usar Power BI, Click, Tableau, porque es más complejo, no, el Excel.
Entonces ahí es donde encuentras inconsistencias y no llega ese mensaje de cambio cultural. A mí siempre me gusta en los kick-off de un proyecto nuevo EBI, sentar a un usuario, y es más, si pudiera sentar frente a la computadora al usuario que menos espera el grupo, y que vean cómo él construye un tablero con la herramienta. Entonces, ese es un impacto fuertísimo, porque tú dices, oye, Pepito está construyendo un dashboard, Pepito, ese que sufre con el correo electrónico, Pepito lo está haciendo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y empiezas a transformar los pensamientos en la gente. Y al cambiar pensamientos, cambias actitudes. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tiene que ir de la mano. Y lógicamente, si no hay liderazgo, si yo como líder estoy dando un mensaje, pero mi comportamiento es contrario al mensaje que doy, ya le echa a perder. Entonces, por eso toca trabajar mucho con los líderes. No sé si ¿Listo? Sí, muy claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Quiero compartir mi experiencia en ese tema del uso del Excel. Primero, Buenísimo. el tema de los líderes es fundamental. Aquí el gerente de la compañía no aceptaba en su comité nada en Excel. Todo tenía que venir de los tableros o de los tableros ya realizados la compañía. Entonces eso fue ganador. Y segundo, yo realizaba realizo jornadas llamadas Tableau Day, donde capacito el personal, les voy enseñando, y ha pasado que los mayores defensores del Excel son quienes más me defienden Tableau en la compañía, porque saben la facilidad que tienen de compartir sus tableros, la facilidad de armarlos, el acceso a la fuente de datos de la compañía, de limitarse la descarga y ese tipo de cosas. Entonces, ha sido ganador el tema de la capacitación mencionado por Javier, que tengamos a nuestro personal capacitado, y el tema de que los líderes estén conectados con el tema. Nosotros le llamamos el Super Excel, tenemos que acabar el Super Excel. Fue una estrategia de la compañía y afortunadamente ya pasamos por eso. Nuevamente, el liderazgo es fundamental y se lidera con el ejemplo. O sea, eso lo aprendimos desde que somos chiquitos en casa. El liderazgo que podemos haber recibido de nuestros padres o aprendido de ellos tiene que ver con el ejemplo. Lo mismo pasa en las organizaciones cuando hemos crecido con buenos o con malos jefes. ¿Sí? Entonces, eso va de cajón, no puede fallar. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si quedó alguna duda. No sé qué se llevan de lo que hemos conversado hoy día. Me gustaría escucharlos. Muy enriquecedora la charla, Javier, para aplicarla muy práctica. Sí. Listo. Gracias por compartir tu conocimiento. No, gracias, Jorge. Bueno, y el material estará compartido en el grupo, la grabación, cualquier cosa, tú estás allá atento. Bien amable. Claro que sí. Listo, muchachos. Un gusto Bueno, verlos. gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Chao, chao. Chao.